Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo, nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? El lenguaje es la casa del ser. No importa que sea una casa grande o una casita. Todos y todas las que la habitamos nos sentimos a salvo dentro de ella, porque enmarca nuestro mundo. Me pueden hablar del Isuichi o Camino del Venado, del Tikushi-Kaa, que es el tren, o de Tierra Mojada, Ñu Bixo. Y yo voy a entenderlo porque mi palabra está viva en forma de poema escrito por Nadia López, habitante de la floreciente Casa Mixteca. Allá donde yo nací, muchas personas son bilingües o plurilingües. Y eso es bueno porque nuestros horizontes se abren como las montañas que podemos recrear en la mente con el solo hecho de abrir un libro escrito en lengua materna. Espero, con todo mi corazón, que las escritoras y los escritores nos sigan ayudando a sentirnos orgullosas de habitar esta casa e invitar a otras y otros a que entren en ella para evitar que sea destruida. Esta noche, las mujeres contamos acerca de las lenguas maternas. En la cuenta de los días, a lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido un rol clave en la transmisión del lenguaje. En el caso de las que hablan lenguas originarias, cuando desde la esfera de las políticas públicas se les discrimina, el Estado mismo contribuye a la deserción escolar de niñas y jóvenes, así como a que las lenguas indígenas se pierdan. En la emisión de este martes, conversaremos sobre las mujeres y la preservación de las lenguas originarias y damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, ¿cómo están? Jenny Cuá, Jenny Pú, Menani, Nadia López García, Meñaño Sabi, pues mucho gusto, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando este día, un poco vamos a dialogar sobre este tema que han comentado tan importante y pues me da muchísimo gusto saludarles desde la Nación de la Lluvia. Muchas gracias, Nadia. Bienvenida y muy buenas noches.
Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre las mujeres y la preservación de las lenguas originarias con nuestra invitada, la poeta y promotora cultural Ñusabi, Nadia López García. Nadia, ¿cuáles son las causas detrás de la desaparición de lenguas indígenas? Pues son muchísimas causas. Podríamos enumerar, yo creo que por lo menos 10 o 20 causas que son, digamos, las principales para que las lenguas originarias que estén terminándose. Me gustaría enumerar por lo menos 3 en esta plática. Seguramente después vamos a poder platicar más. O la audiencia también desde casa quizá va a poder sacar otras, ¿no?, que no comentamos aquí. Yo creo que la primera es que las lenguas originarias han sido combatidas desde el Estado, sobre todo desde 1921, cuando se genera, digamos, este discurso nacionalista de una sola cultura, una sola lengua, una sola identidad. Se empieza a un poco a combatir justo la diversidad, ¿no? Y la diversidad es no solo cuántos pueblos distintos somos, sino cuántas lenguas distintas somos, cómo nos escuchamos, cómo creemos que nuestro pueblo llegó a esta tierra. Cada pueblo tiene su propio relato. Entonces, un poco en el combate a esa diversidad hay 2 cosas estructurales, que es justo el racismo y la discriminación, que han mermado muchísimo en las lenguas, pero sobre todo en los hablantes, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una generación que soy hija, digamos, de padres que fueron muy golpeados, fueron muy violentados por ser hablantes de otra lengua distinta al español, pero que no es una lengua extranjera, ¿no?, que es una lengua mexicana, pero originaria. Y por mucho tiempo en México ha habido una línea en el que arriba está el español y abajo de esa línea están todas las otras lenguas originarias. Entonces, hay un supuesto de creer que las lenguas originarias son menos válidas que el español porque muchas de ellas apenas estamos escribiéndolas, por ejemplo, apenas estamos publicándolas en libros. Entonces, en ese supuesto se ha creído que las lenguas tienen poca historia, lo cual es totalmente falso porque las lenguas originarias son mucho más antiguas que el español, ¿no? Estuvieron en esta tierra mucho antes que el español y, bueno, ese combate que se ha hecho creo que es de las principales y es un combate que se ha hecho desde la educación, desde la política, desde la justicia. Por ejemplo, hoy en día tenemos una ley de derechos lingüísticos donde dice que puedes pedir salud, puedes pedir educación, puedes pedir justicia y una infinidad de derechos en tu lengua. Pero si en la vida real, por ejemplo, no vamos tan lejos, vamos a la ciudad de Oaxaca, a ciudad administrativa, y vamos hablando mixteco y queremos que nos apoyen a hacer trámites, es muy difícil que un funcionario te atienda en tu lengua, ¿no? A pesar de que dice la ley que tú tienes el derecho de pedir ese servicio en tu lengua. Entonces, pareciera que hay una distancia muy larga entre lo que se dice en el papel, es decir, lo que se dice en las leyes, lo que se dice de pronto en algunos comunicados de gobierno, boletines de prensa, acerca de del uso de las lenguas originarias y lo que pasa en la vida real, ¿no? Yo te puedo decir que, por ejemplo, en mi comunidad, es una comunidad mixteca de la región alta, hay una clínica cerca y la clínica se pensaría que el doctor sería ideal que hablara nuestra lengua y no es así. Entonces,
muchos asistimos como traductores, pero en realidad te pones a pensar, por ejemplo, si tú quieres ir de maestro a, no sé, a Estados Unidos, a Inglaterra o a cualquier otro país, tienes que hablar el idioma de ese lugar para ser maestro ahí, ¿no? Y en nuestro país no pasa eso, ¿no? Tenemos maestros en educación bilingüe que no hablan una lengua originaria o bien que hablan una lengua que no es de la escuela en la que están, ¿no? Yo conozco maestros que son chatinos y están en comunidades mijes, maestros que son ñañú y están en comunidades cuicatecas. Entonces, creo que en realidad viene, ese sería el primer elemento, que es un combate desde el Estado que pareciera no tan dicho, no tan explícito, pero creo que en las omisiones que hay se hace ese combate, ¿no? Yo creo que la segunda tiene que ver también con la falta de apoyos, ¿no? Muchos de los que somos promotores culturales o promotores de lenguas originarias, realmente te puedo decir que creo que el 99% de los que nos dedicamos a esto no recibimos un ingreso por nuestro trabajo, ¿no? Realmente tenemos otro trabajo para poder solventar nuestras actividades. Yo te puedo decir que sería ideal que en este país nos pagaran por recitales, por traducciones, por conferencias, y no es así, ¿no? Muchas veces se piensa que el trabajar a favor de las lenguas originarias es más una cuestión como de voluntariado, que sí lo es, ¿no? Que sí lo es, pero también creo que es un trabajo, ¿no? Muchos de nosotros destinamos horas a preparar conferencias, horas a preparar materiales y de pronto no hay un respaldo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso digo, si yo me dedicara únicamente a la difusión y mi trabajo con lenguas originarias, bueno, no tendría casi ningún ingreso económico, pero, por ejemplo, ahora que tengo otro trabajo, pues digo, podría usar todas estas horas para el trabajo con las lenguas. Entonces, creo que todavía no se ha visto como un trabajo fundamental, digamos. Por ejemplo, en otros países del mundo, a los que son promotores de lenguas en riesgo de desaparición, por ejemplo, Canadá, es un trabajo. Ellos tienen un trabajo como agentes culturales y el gobierno les paga por hacer ese trabajo. En México no pasa eso, ¿no? En México pareciera que al contrario, se nos hace un favor al difundir nuestro trabajo. Entonces, esa sería la segunda, creo, que falta el apoyo a los promotores culturales. Y una tercera tiene que ver con también que somos un país migrante, ¿no? Somos un país que está migrando todo el tiempo, ¿no? Tanto internamente como externamente. Y en esa migración se pierden las lenguas originarias y se pierden mucho porque ya en una segunda, tercera generación de migrantes, por ejemplo, la Ciudad de México, te das cuenta que los hijos ya no hablan la lengua. Entonces, también creo que falta repensar un poco la geografía de nuestro país, repensar que, por ejemplo, Ciudad de México es la ciudad que más lenguas habla 54 de las 68 lenguas. Entonces, necesitamos más espacios, ¿no? Yo ahora estaba viendo una noticia de que van a crear una universidad de las lenguas, creo en Ciudad de México. Es muy buena noticia, pero no basta con eso, ¿no? Hay que ser transversal. Vemos que también la población indígena es la que menos llega a educación superior. Cuando yo estudié en la UNAM, me tocó hacer una investigación en la que del 100% de las personas que entran a la universidad, el 1% corresponde a población indígena hablante de una lengua. Te das cuenta que el tema no está en educación superior, el tema está en educación básica y en educación media superior. Hay muchas cosas, ¿no? que son como causas para que las lenguas originarias estén muriendo todos los días. Creo yo que hay muchas acciones, o sea, una es este espacio para poder platicar de este tema. Otras son el 21, que es el Día de la Lengua Materna, bueno, que estamos celebrando todo este mes, esta conmemoración. Y habría también que diferenciar, ¿no? Que de pronto la lengua materna también es el español, ¿no? Aparte de las lenguas originarias. Sin embargo, pues le damos más peso a las lenguas originarias en este día porque son las lenguas que han sido más combatidas. Entonces, bueno, creo yo que hay acciones que se están haciendo desde los medios públicos, que creo yo que son muy válidas, pero falta muchísimo trabajo. Yo creo que no importa que hagamos 10 recitales, que publiquemos 3 libros, que hagamos 3 conferencias, si en las comunidades no se está hablando las lenguas, ¿no? Yo creo que las lenguas van a vivir en la medida que haya personas que las hablen. Sin duda, Nadia. En este sentido, ¿qué tan violento es el proceso de desaparición de las lenguas para sus hablantes? Quiero decir, ¿se asocia con violaciones a los derechos humanos de quienes originalmente hablan estas lenguas? Sí, digamos, los derechos culturales son derechos que tenemos todas las personas y que los usamos todos los días. Muchas veces cuando alguien nos pregunta cuáles son tus derechos culturales, nos quedamos un poco en blanco, ¿no? Yo el año pasado estuve trabajando con la UAM
en un seminario justo de derechos culturales y de pronto escuchamos tanto derechos culturales que un poco le quitamos el rostro, ¿no? Derechos culturales es los derechos que todos los días hacemos uso muchas veces sin saber. Y uno de esos derechos culturales es justo la lengua, el pensamiento, cómo te manifiestas ante los demás. Cuando se ataca, digamos, el derecho al uso de la lengua, al disfrute de tu lengua, se están atacando otros derechos como los derechos humanos, como los derechos sociales, pero también creo como el derecho al mundo. Este derecho no está escrito en ningún lado, ¿no? Lo hemos pensado un poco hacia dentro de la comunidad, que es el derecho al mundo, es decir, al derecho a tener mi propio mundo, tener mi propia forma de pensar y de situarme en él, ¿no? Y de nombrarme en él. Entonces, también algo que ha sido una constante es que los territorios donde más rápido se están acabando las lenguas originarias son territorios que, entre comillas, digo casualmente, están atravesados por cuestiones de trata, de narco, de despojo territorial por mineras. Digamos, no es gratuito que una violencia externa, quizá estructural, se refleje, digamos, en también el término de una lengua, ¿no? El término de expresarse de una lengua. También aquí yo creo que es importante pensar un poco, y hasta hace unos años yo no lo pensaba de esa forma, es que muchos pueblos han decidido ellos, pero por decisión propia, ya no hablar su lengua, ya no compartirla, ya no enseñarla. Y yo en un primer momento decía, no, ¿por qué? Deben hablarla, deben compartirla, su lengua no debe morir. Pero comencé a comprender justo al estar más cerca de ellos que mientras sea una decisión propia, el que tu lengua muera contigo es válido, en tanto la comunidad lo avale, en tanto los propios hablantes de esa lengua lo avalen. Lo que no es válido es que una lengua se acabe por factores externos, por factores no de la comunidad. Entonces, yo estoy pensando que hay muchas lenguas que van a morir en los próximos 10, 15, 20 años por decisión de los propios hablantes. A mí me costó mucho entenderlo, pero creo que cuando es su decisión, por ejemplo, estaba escuchando un poco acerca del pueblo Kumeyaay, que de pronto tienen esa decisión, ¿no? Cierta parte de la comunidad de que dejar de hablar su lengua y no compartirla, porque se considera que quizá el mundo ya está muy corrompido para dejar tu lengua en este mundo. Digo, es una decisión y mientras sea su decisión está bien, pero cuando son factores externos, digamos, como que llegan mineras, como que están en un sistema de educación no bilingüe desde la lengua originaria, ahí sí creo que ya no, o sea, que es una pérdida pues dolorosa, ¿no? Es una pérdida que no debería ser porque no es una decisión del propio pueblo. Nadia, el título que dimos a esta emisión de Las Mujeres Contamos es Las mujeres y la preservación de las lenguas originarias. Y en este punto quisiéramos preguntarte, ¿cómo es que las mujeres de las comunidades se convierten en guardianas de sus lenguas originarias, justamente? Sí, fíjate que justo hace unos meses pensaba un poco esto acerca del papel de la mujer en la transmisión de las lenguas y pensaba que hemos sido un poco injustos históricamente, porque hemos dejado esa enorme tarea de poder pasar tu voz, tu lengua, tu mundo a otra generación en las mujeres. Y lo digo de esta forma porque sé que las mujeres somos las que históricamente estamos más cerca de los hijos, las que nos quedamos en casa, las que no salimos, las que estamos ahí, ¿no? Como acompañando, pues, o más bien sosteniendo a la familia, ¿no? De pronto los hombres son los que migran, son los que van a trabajar, son los que regresan por las noches. Y entiendo un poco que históricamente así ha sido. O sea, yo te lo digo, ahora acá con mis abuelitos, con mis tíos, veo eso que somos nosotras las que nos quedamos todo el día en casa. Ahora que pues no hay clases presenciales, pues estamos todo el día con los niños. Y pues sí, está en nosotros transmitirles, hablarles, compartirles. Pero también creo que por mucho tiempo esta cuestión histórica que también... O sea, creo que es buen momento de hablarlo, que recae mucho también en los roles de género, ha dejado a los hombres un poco eximidos de esta tarea, ¿no? De poder pasar yo digo, es como este bastón de fuego, pasarlo a las nuevas generaciones. Entonces yo hacía un ejercicio con mi mamá, con algunas tías, de repensar por qué somos nosotras las que debemos transmitir la lengua cuando la lengua debería ser un tema de la comunidad, de los mayores, de los niños, de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres. Entonces creo yo que muchas comunidades
ya no hay esa transmisión de lengua justo porque no se ha tomado como un tema de comunidad, sino porque se ha tomado como un tema que le toca a las mujeres, ¿no? Entonces es muy complicado porque, por ejemplo, a las mujeres son a las que más se nos niega a estudiar, ¿no? De pronto se nos niega salir, incluso si hay plaza, tu marido está atrás de ti, ¿no? Mientras tú estás comerciando. Creo yo que históricamente les hemos dado ese rol a las mujeres. Muchas lo vivimos con alegría, pero también un poco lo cuestionamos, ¿no? Un poco lo cuestionamos hasta qué punto soy yo la única responsable de pasar la lengua, ¿no? Hasta qué punto los hombres también tienen que tener parte activa en esta transmisión de nuestra lengua y de nuestra raíz y de nuestra cultura. Creo yo que sí es cierto, la lengua no ha muerto gracias a muchas madres, hermanas, hijas, abuelas sobre todo, ¿no? Que nos han compartido. Yo aprendí la lengua justo de mis abuelas, de mis tías, de mi mamá, pero también creo que es hora de repensar a la lengua y al paso de esa lengua como una cuestión comunitaria y sobre todo colectiva. Recupero esto que dices, que la lengua debería ser un tema de la comunidad. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no lo ha sido? ¿Cuáles son los obstáculos que se han presentado en este camino? Yo creo que son varios, podría mencionar dos, y uno tiene que ver con que, y hay que decirlo, aunque suene doloroso, muchas veces, y también igual los radioescuchas que estén ahorita sintonizándonos, de pronto quizá les voy a decir algo, que es que de pronto pensamos a las comunidades originarias como comunidades ideales, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, es que ahí todo es paz, armonía, todo es comunitario, tienen una relación muy fuerte con la tierra. Sí, muchas personas lo tienen, pero también algo que hay que decir es que las comunidades originarias son las que tienen los índices más altos de alcoholismo y de machismo, por ejemplo. Creo yo que una de las cosas por lo que la lengua no es un tema comunitario tiene que ver con el machismo. Tiene que ver con que de pronto, bueno, ahora ya no por la contingencia, pero en años anteriores pedías la cancha, casi en todos los pueblos va a haber una cancha de básquet, ¿no? Que tiene que ver con una actividad masculina. Pedías la cancha para que hubiera quizá un pequeño festival de lenguas o que hubiera algún tipo de trueque en donde la lengua se hiciera más viva, y había siempre esta negativa por parte del comité formado de hombres, donde no, porque la cancha es para jugar básquetbol, ¿no? No es para hacer estas cosas que son como de mujeres, ¿no? O que son de juego, ¿no? O que no generan nada. Creo que desde las cosas tan sencillas como negarnos un espacio público como la cancha para poder dar talleres, comienzan las cosas más grandes, como quién se puede encargar de, por ejemplo, hacer una representación de la historia del pueblo, quién puede hacer esto en la lengua. Entonces, creo que eso tiene que ver con la cuestión del machismo que también hay en muchos pueblos. Y la otra, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de racismo que ha crecido dentro de los propios pueblos, ¿no? De pronto, muchas familias le dan un estatus muy grande al español. Yo te puedo decir que ahora que está esto de las clases a distancia, me ha tocado sobre todo apoyar a maestros, sí, de la región mixteca, pero también de la región de la lengua cuicateca, que es hermanada con el mixteco, a hacer sus cuadernillos de trabajo para llevarlos a las comunidades. Y hay una sección dentro de la currícula que es justo lengua indígena. Muchos papás se enojan, ¿no? Y dicen, oigan, ya no pongan contenidos de lengua indígena. A mí no me importa que mi hijo no sepa escribir su lengua, a mí me importa que hable bien el español. Creo que también todo eso no es gratuito, ¿no? En todos lados, cuando van a la ciudad de Oaxaca, se les ha dicho, en tu lengua no te entiendo, tienes que hablar español si quieres que te dé salud, que te dé justicia, que te dé apoyos. Entonces creo que ese es el mensaje que se ha internado en las casas, en las cabezas de las familias, que es que hablar español te va a garantizar tener un mayor acceso a oportunidades. Y hablar tu lengua originaria lo único que va a hacer es que no logres, digamos, estudiar, no logres ser profesionista, no logres tener buena remuneración económica por lo que hagas. Son esas dos cosas por lo que no es comunitario. Entonces, se rompe esa estructura de poder trabajar todos por la lengua y pues cada familia decide qué hacer o qué no hacer. Y pues muchas familias lamentablemente están decidiendo pues que no hablen mixteco, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad hay muchos niños que ahora son pues de los migrantes retornados que hablan perfectamente inglés, más o menos español, y mixteco no hablan absolutamente nada, ¿no? Entonces estamos haciendo un trabajo también de buscar que ellos comiencen a hablar mixteco, porque es la lengua que se habla en nuestra tierra, pero también porque pues es importante, ¿no? Es importante que nuestra lengua no se pierda, no se olvide. Esta situación que nos comentas me parece que tiene todo que ver con una de las primeras causas que mencionabas,
en este proceso de pérdida de lenguas indígenas, que es justamente el hecho que desde el Estado no hay una revaloración, no se da el peso necesario a las lenguas indígenas. Y por otro lado nos hablabas de esta ley de derechos lingüísticos, derechos que están escritos, pero que en la realidad, en el día a día, no se cumplen. ¿Han ustedes discutido sobre la manera de salvar estas distancias entre lo que está escrito, lo que está en la ley y la práctica cotidiana? No se ha discutido a nivel comunidad, que creo que eso es muy necesario, hacer una asamblea para poder hablar de esto, porque también creo que justo al ser tan diverso, puedo decir que del mixteco hay, según INALI, yo creo que son un poquito más, hay 89 variantes de nuestra lengua. Entonces, para que cada variante se ponga de acuerdo con la siguiente y con la siguiente, es muy complejo, ¿no? Entonces, lo que hemos apostado más es a trabajar en los territorios propios, ¿no? O sea, por ejemplo, en la región alta de la Mixteca, realmente te puedo decir que lo que se ha buscado más es generar diálogos con las instituciones más cercanas, ¿no? Por ejemplo, que ahora se buscó algunos regidores del municipio, un requisito indispensable es que hablaran mixteco. Persona que no hable mixteco no puede ser regidor de educación, no puede ser regidor de salud, no puede ser regidor de obras, porque estamos en el entendido en que estamos en una comunidad en que y qué bueno que la gran mayoría de personas adultas hablan mixteco. Sin embargo, si ya nos vamos, digamos, a la cuestión estatal, pues bueno, ahí es muy difícil entrar. Yo ahora que estoy viendo que es un año electoral, a mí de pronto pienso que justo uno de los requisitos para que se puedan postular para presidentes municipales sería que hablen la lengua de ese municipio. Y no, yo ahorita estoy viendo todas las redes sociales de gente que se postula para presidentes municipales y que no son hablantes de la lengua de ese pueblo. Yo creo que lo que hacemos es perpetuar que haya gente ajena a nuestra lengua y bueno, que entonces que los recados se hagan en español, ¿no? Que las asambleas se hagan en español. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, el lugar de vivienda de mis papás, que allá pues los mensajes se dan por altavoz y todos los mensajes son en mixteco, ¿no? Entonces, creo que justo es una forma de revitalizar la lengua desde dentro. Yo, fíjate que estoy de acuerdo con que haya estas leyes, creo que son importantes porque puedes recargarte en ellas, pero creo que México es muy, no sé si decir joven en la cuestión legislativa hacia pueblos originarios. Por ejemplo, no estamos al nivel de Colombia, por ejemplo, que sí tiene más jurisprudencia sobre pueblos originarios. México no, y eso que México tiene una gran diversidad, estamos atrásito de India y de Brasil. Entonces, no sé si obedece a que no ha habido interés, a que no ha habido personas. A mí me encantaría ver, por ejemplo, que alguna vez en la Suprema Corte de Justicia haya una persona de origen indígena, hablante de una lengua indígena, y me encantaría que fuera mujer. Pero eso, o sea, años y años y jamás ha pasado, no sé, ojalá algún día pase. Habría que ver también cómo están constituidos los órganos jurisdiccionales, pero creo que hay una enorme distancia. A veces, y soy un poco quizá pesimista en este sentido, a veces pienso que se gasta tanto presupuesto, ¿no? En armar un comité que haga una ley, en armar que hagan un convenio, que haga, no sé, una ley de requisitos o recomendaciones de buena voluntad para las instituciones, cuando en realidad nuestros hablantes son los que necesitan esos apoyos. Por ejemplo, hace poquito di una charla sobre derechos reproductivos y de no violencia de las mujeres indígenas, y en el panel había personas de Argentina y de España, y me decían, oye, pero tú tienes esta y esta ley, ¿no? De no violencia contra mujeres. Están muy adelantados en México. Yo les decía, sí las hay, puede ser que en el papel estemos adelantados, pero si hacemos una encuesta de cuántas mujeres indígenas saben que existen esas leyes, yo tengo que decir que en el 80% no saben que existen. La segunda, ¿cuántas de esas leyes están traducidas a diferentes lenguas originarias? Tampoco están traducidas. Y la tercera, ¿cuántos promotoras o promotores culturales que trabajen esas leyes para bajarlas al idioma de a pie, pues para explicarlas hay? Son los menos, ¿no? Y son los menos remunerados, son los menos espacios laborales. Entonces, creo yo que falta justo eso, como que exista esa relación, digamos, que no haya esa ruptura, pero también creo que esa ruptura únicamente se va a subsanar el día en el que no nos vean como beneficiarios de políticas públicas, ¿no? O de leyes, sino se va a subsanar el día en que nos vean como actores activos, ¿no? Como actores activos que tenemos
voz y voto y que nos pregunten, ¿no? En primera, ¿qué queremos? Si lo queremos, ¿cómo lo queremos? Entonces, creo yo que gran parte de la distancia que hay entre lo que está escrito y lo que se hace es con que nos han visto todo el tiempo como personas que piensan para nosotros, ¿no? Que escriben para nosotros, que hacen leyes para nosotros, cuando debería ser con nosotros, no para nosotros. Sin duda, Nadia, el equipo de esta serie de Las Mujeres Contamos ha conversado sobre la importancia de que como sociedad nos apropiáramos de las lenguas indígenas. Quiero decir, así como nos preocupa aprender una lengua extranjera, normalmente el inglés por esta cercanía que tenemos con Estados Unidos, ¿por qué no aprender desde que somos pequeños y pequeñas en las escuelas una lengua originaria de nuestro país? Sería maravilloso todos y todas pudiéramos ser bilingües y hablar al menos una lengua originaria, el español, y bueno, si a esto ya le agregamos otra lengua extranjera, pues qué mejor, Nadia. Sí, por supuesto, yo creo que sería ideal, ¿no? Que a nivel sociedad podamos repensar un poco pues la riqueza de las lenguas originarias. Yo lo sigo viendo muy complicado, ¿no? Lo sigo viendo muy complicado. Ahora me ha tocado, algunos maestros me han pedido poder dar un taller o charlas en sus escuelas y pues bueno, lo he hecho de pronto. Y es bien complicado porque se ve a las lenguas originarias como algo de monografía, no sé si me voy a entender, como algo de que está ahí como una cuestión de museo. No se ve a las lenguas originarias como algo vivo, como algo útil, y creo que tiene que ver por este pues, racismo estructural que vivimos, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos racismo decimos, sí, es el que golpea a alguien, le hace feo a alguien, el que insulta a alguien. No, racismo también es no saber cuántas lenguas tenemos, cómo suenan, dónde están. Es pensar que vivimos en un mundo, en un país en el que solamente se habla el español, ¿no? Creo que por mucho tiempo, y eso la educación también ha contribuido mucho a pensar que las lenguas originarias no son útiles, ¿no? Y se escucha feo esta palabra de ser útiles, pero así se ha visto. Entonces, tengo esperanza. Me encanta ver que muchos jóvenes están buscando aprender o reaprender sus lenguas. Creo que también tiene que ver con decisiones personales, ¿no? Por ejemplo, mi pareja, mi esposo, él es hablante nativo del náhuatl, pero hace un año se metió a maya, hace tiempo estuvo en zoque, ahorita está aprendiendo una variante del mixteco. Entonces digo, también tiene que ver con eso, con decisiones propias, ¿no? Decisiones propias de poder decir, bueno, yo quiero aprender esta lengua, hablar en esta lengua, y creo que muchos de aquí de México dicen, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a la India, quiero ir a Inglaterra y voy a aprender inglés porque no hay otra forma. ¿Por qué no decir, quiero conocer la costa de Oaxaca y voy a aprender mixteco para poder comunicarme con la gente? Quiero ir a la tierra de los Concac en Sonora y voy a aprender Concac para poder hablar con ellos. Entonces creo que también tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es válido o que es útil. Yo tengo esperanza, a pesar de que soy un poco pesimista, de que muchas personas poco a poco van a comenzar a voltear más hacia las lenguas originarias, escucharlas, pensarlas, respetarlas, o por lo menos, si no las van a escuchar ni repensar ni aprender, por lo menos no atacarlas, ¿no? En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Nadia López García, poeta y promotora cultural Ñu Sabi, y el tema que nos convoca esta noche de martes, las mujeres y la preservación de las lenguas originarias.
saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. Además del goce cultural, preservar una lengua materna otorga a sus hablantes la posibilidad de defenderse ante injusticias. Una mujer puede ser también progenitora de su lengua, apoyando a sus hermanas y hermanos a entender los procesos judiciales y evitar un castigo injusto por no comprender las leyes escritas y enunciadas en otro idioma. Esta noche Las Mujeres Contamos desde la Organización de Traductoras y Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, asociación civil que además de dar este acompañamiento jurídico, ofrece cursos para aprender lenguas originarias y establecer diálogos interculturales, poniendo en común el significado de lo justo. Les puede encontrar en el teléfono 55 55 29 43 86, 55 55 29 43 86. Vamos a escuchar. Mi nombre es María López Guzmán, soy originaria del municipio de Tenejapa, estado de Chiapas, municipio donde se habla la lengua tzeltal, la cual es mi lengua materna. Y bueno, pues yo colaboro aquí en esta asociación de organización de traductores, intérpretes interculturales y gestores de lenguas indígenas ACE. Funjo como intérprete traductora, ayudando, apoyando a mis paisanos cuando desafortunadamente llegan a tener algún tipo de conflicto, problemas de carácter jurídico. El hablar una lengua implica tener una identidad, tener una cultura, una modo de vivencia distinta como se vive en otros lugares, en ciudades, en este caso, por ejemplo, la Ciudad de México. Me he dado cuenta, por ejemplo, cuando he asistido a mis hermanos centrales que están de alguna forma privados de su libertad y están como con ese miedo, con ese temor, todo inseguros, y cuando al momento que ellos escuchan que de alguna forma les están hablando en la misma comunicación que ellos saben, entienden, pues automáticamente ellos se sienten como cobijados, se sienten en confianza, se sienten como parte de esa familia. Y yo creo que la labor de ser intérprete es eso, el acompañar de alguna forma a la persona quien de alguna forma está atravesando por una situación difícil y que de alguna forma, siendo como intérpretes, pues estamos como colaborando, ayudando a esos hermanos que en desgracia por alguna situación pues los está llevando a donde se encuentran inmersos. En mi caso, por ejemplo, estoy más consciente sobre la importancia de seguir preservando nuestra lengua. Pues digo, yo tengo a mis niños, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy más consciente en ese aspecto que yo soy como aparte de ser progenitora, pues también progenitora en la lengua, en mi propia lengua, de cómo o en qué forma, pues enseñándole a mis niños, haciéndolo más conscientes en la importancia de que ellos tienen que de alguna forma seguir hablando, seguir reproduciendo nuestra lengua para evitar justamente eso, caer en un riesgo o ser una lengua en la que estemos en riesgo de desaparición. Achichetik, Chieletik, Antetik, Yeshayanocha, Ospalda, Tojolik. Aquellos que hablan la lengua tzeltal, yo las sigo invitando a que no la dejen de hablar y que lo sigan reproduciendo con sus hijas, con sus hijos, porque solamente así sigue viviendo, sigue prevaleciendo nuestra lengua, nuestra cultura, que nos da esencia, nos da identidad. Y bueno, pues esto se vuelve más fructífero. Muchas gracias a Eliud Hernández, a nuestras audiencias. Les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con nuestra invitada, Nadia López García, poeta y promotora cultural Ñu Sabi. El tema de este martes, las mujeres y la preservación de las lenguas originarias. Nadia, en esta segunda parte nos gustaría pedirte nos contaras sobre la experiencia de tu libro Tierra Mojada, escrito en tus dos idiomas, el tunsabi y el español. Sí, de hecho, este libro se grabó
en Radio Educación. Eso me da mucho gusto de poder estar cerca de ustedes en varios espacios. Tierra Mojada, Ñovi Show, es un libro que nació hace algunos años ya. Nació en el 2000, como por el 2015 más o menos, pero bueno, fue hasta un concurso que hace la Ciudad de México. Creo que el año pasado no se hizo por la cuestión de la pandemia, este año no lo sé, pero es el premio Sensontle. A mí me tocó poder concursar en el 2017, fue la primera vez que concursé y bueno, mi libro resultó ganador. Y es un libro que a través de sus poemas busca pensar y hablar de la mujer en diferentes espacios, ¿no? La mujer en migración, la mujer en erotismo, la mujer en despojo, la mujer tiricienta, la mujer que migra o que se queda en el lugar de origen. Es un poemario que yo quiero bastante, que celebro porque realmente era pensado como un poemario un poco como en homenaje hacia las mujeres de mi casa. De hecho, muy pocas personas saben que después del prólogo, digamos, que hace la poeta Irma Pineda, en la hojita de atrás, justo antes de la portada, hay una pequeña línea que dice Nañaan Cube, que significa a todas las mujeres de mi casa. A mí me llenó un poco de alegría porque también pocas personas saben eso, es que quien me apoyó, digamos, un poco en esta tarea de corrección de estilo fue mi mamá, ¿no? Entonces, para mí fue una cosa muy bella porque mi mamá viene una historia muy fuerte de violencia desde que era pequeña por ser hablante del mixteco. Ella comenzó a aprender hasta los 15 años su lengua y todo el tiempo después, o sea, de cuando nos tuvo a nosotros y muchos años después, creció con esa idea de que el mixteco era una lengua no válida, ¿no? Que era una lengua que no tendría uno que hablar porque iba a ser sujeto a golpes, a insultos. Entonces, cuando yo retomo la lengua para poder escribir en ella y para poder compartirla, y ella ve que este es el primer libro, digamos, que tengo, Tierra Mojada, para ella fue una cosa muy bella el ver que la lengua por la que tanto tiempo fue golpeada y discriminada estaba en un libro, ¿no? Estaba en un libro y sobre todo cuando yo me acerqué con ella y le dije, te voy a leer los poemas y tú dime si suenan bien, tú dime qué otra palabra puedo usar más adecuada. Ella me fue como ayudando en la construcción de algunos poemas y en el rescate de palabras antiguas, ¿no? Hay palabras que, por ejemplo, ya se usan mucho en castellano, entonces buscarla desde el mixteco. Entonces eso me dio mucha alegría a mí porque este libro es justo eso, ¿no? Es un poco lo que hablamos en este programa, es que a las mujeres nos ha tocado guardar un poco la lengua y compartirla, pero también creo que las mujeres han sido las más golpeadas por ello. El hecho de poder compartirles, sobre todo a mujeres, que este libro está dedicado a mujeres, compartirles que sus historias no están pasando así nada más, sino que las estamos escribiendo, compartirles que ellas están en un poema también, creo que fue una cosa muy bella, al menos en mi comunidad, ¿no? Y también como que les dio un impulso, ¿no? De decir, yo también quiero escribir, yo también quiero hacer poemas, a mí me gustaría también hacer un libro. Entonces, este libro me llena mucho por eso. El premio sí fue un buen aliciente, pero sobre todo me llena el que las mujeres de mi pueblo hayan podido verse en los poemas, hayan recibido su libro y pues que se sientan contentas de él. Creo que eso es lo que más me llena de este libro. En este sentido, la experiencia me parece realmente muy bella, esta que nos cuentas, cómo desde una hija es la que ayuda a una generación anterior, la de su madre, a revalorar la lengua. De alguna suerte esto sana la relación que tu madre tenía con la lengua y quizá con generaciones pasadas. ¿Lo podríamos decir así, Nadia? Sí, yo podría decirlo así, que mi mamá como que, yo creo que se reconcilió un poco con la lengua que habla, un poco al ver pues que estábamos llevándola a diferentes espacios, que se están haciendo libros. Muchas de las personas que han sido lastimadas por ser hablantes de una lengua indígena, lo único que necesitan a veces es que tú les digas que tú también eres hablante y que estás haciendo esto y ellos se animan, ¿no? A mí me ha tocado ver, y no lo digo en un sentido romántico, de verdad, para nada, pero me ha tocado ver de verdad personas grandes que me escriben a mis redes y me dicen, oye, yo también hablo, a veces hablan mixteco o a veces es otra lengua,
De hecho, hace poquito me escribió un señor de San Baltasar Chichicapan, que es una lengua, que ahí hablan lengua zapoteca, me escribió por Facebook y me dijo que, pues, que él era hablante, pero que él desde hace muchos años no la hablaba, que él solo usaba el español porque sufrió mucho cuando era, niño, pero que se estaba animando a hacerlo, ¿no? Entonces, también es eso, es como poder un poco contagiar, ¿no? Contagiar de que no debe haber ninguna vergüenza en hablar nuestra lengua, ¿no? No debe haber ningún miedo a pesar de todo lo que se ha sufrido, ¿no? Yo por eso digo mucho que las lenguas únicamente van a vivir mientras haya hablantes, ¿no? Mientras haya personas, niños, mujeres, hombres que las hablen, ¿no? Yo creo que ese es el único camino para que las lenguas no mueran. Un poco eso también pasó con mi mamá y que fue, yo creo, como una reconciliación con una lengua que no es que la lengua le haya causado dolor, sino que por ser hablante de ella, pues muchas personas pues la maltrataron cuando ella era joven, cuando era niña. Eso para mí fue como, creo que de lo más grande, ¿no? Y de hecho fue una de las principales razones. Yo jamás empecé a escribir nunca pensé que iba a tener un libro, tampoco pensé que iba a ganar premios. Realmente empecé a escribir un poco por la lejanía que yo me encontraba en ese momento, me encontraba pues lejos estudiando también y comencé a escribir también esa fue una razón, y la otra fue por una cuestión familiar, es decir, poder redignificar un poco la lengua que por mucho tiempo les dijeron que no era válida, decirles sí es válida, podemos hacer poesía, podemos hacer ensayo y podemos hacer libros también. ¿Podrías leer para nuestras audiencias alguno de los poemas de Tierra Mojada, el que tú selecciones, desde luego en ambos idiomas? Claro que sí. Les voy a leer que de hecho se llama Ñan, que es mujer. Ñan. Ichi shiniku shiku shikui te limonra café. Toko kuyucha kuna ichi. Nuncha inda. Nunichi kundushinu. Yobishonyu. Sabi ni kanchi ratashi. Ñan tu chichasi sata yutun takui. Biko nushasha andi visesi. Kashi ñan tun. Rakuntu kundayo. Ra nuchacha kubi chibicho. Kokuntu kundu bishiku suyo no nyu yoku. Cho ñan. Mujer. Tu cabello huele a leche, de limón y café. Tus caderas son ríos que abren caminos hacia lo desconocido, lo verdadero. Olor a maíz tienes en los ojos, eres tierra mojada, lluvia, sol y viento. Mujer, sexo de miel, árbol fuerte en tu espalda, vientre de nube, hija del cielo. Digo la palabra mujer mientras busco tus manos raíz y tu vientre ahora mojado. No buscaré que amanezca, hoy dormiremos en el fuego de tu boca, mujer colibrí. Acabamos de escuchar un poema de Nadia López García en su propia voz. Nadia, ¿cómo se toma en la comunidad que las mujeres estudien, escriban y además publiquen? Creo que ahora ya es más aceptado, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que ahorita mi hermanita está estudiando la carrera de medicina y aparte de que es una esperanza para toda la comunidad que alguien esté estudiando medicina, para muchas mujeres es una esperanza que sea mujer, porque creo yo que muchas de las enfermedades, como por ejemplo mucho del cáncer cervicouterino que ha avanzado en nuestras comunidades, tiene que ver con que hace falta mujeres doctoras en las comunidades. Pero creo que en general ahora es mucho más aceptado. De hecho, hay familias que poco a poco comienzan a cambiar su pensamiento y ven en la educación todavía una posibilidad de cambio, digamos, todavía una posibilidad de poder incluso tener una movilidad económica. Pero hace unos años no. Yo entré a la universidad hace 12 años, ¿no? Hace 12 años entré a la licenciatura. Hace 12 años era un poco complejo. De hecho, mucha gente le dijo a mis papás, no dejes ir a tu hija, se va a volver, allá usa mucho la palabra loca, o sea, se va a volver una mujer muy loca, tú no sabes qué va a andar haciendo. O sea, había mucho prejuicio hacia las mujeres que salíamos de la comunidad y pensaban que decíamos, que mentíamos, que íbamos a estudiar y que en realidad pues nos íbamos de fiesta, ¿no? Entonces, a mí me tocó todavía una generación en la que había prejuicio, pero bueno, se dejaba, ¿no?
Pero la generación de mi mamá, por ejemplo, fue una generación en la que no había posibilidad. No había posibilidad. O sea, mi mamá no terminó su primaria. Que una mujer fuera a la primaria incluso ya era bastante. Mis abuelas, mis bisabuelas, mis tías abuelas no fueron a la escuela, por ejemplo, por ser mujeres. Entonces mi mamá sí fue a la primaria, no la terminó, pero digamos yo ya me convertí, digamos, en la primer mujer que fue a la universidad. Yo creo que poco a poco va a ir cambiando más para bien. Yo creo que va a llegar un día en el que no sea, vaya, que no haya que decidir, ¿no? Sino que sea algo natural, que una mujer termine su bachillerato y lo obvio sea que vaya a la universidad. Entonces va creciendo, digamos, y yo creo que va cambiando también el pensamiento de las personas, sobre todo de los papás, hombres. Hace unos momentos, cuando hablábamos de las mujeres y la preservación de las lenguas originarias, nos decías sobre esta importancia en la tradición oral y qué hay sobre lo escrito. ¿Las mujeres también son guardianas de esta tradición en lo escrito? Sí, creo que es que también aquí hay un tema muy grande. Nosotros tenemos una escritura que a pesar de que ya lleva algunos años, todavía es una escritura naciente, podríamos decir, ¿no? A diferencia del pueblo zapoteco, por ejemplo, que lleva muchos años ya en una escritura y literatura consolidada. Nosotros en el pueblo mixteco estamos, yo diría que es una escritura naciente y también tiene mucho que ver justo con lo que mencionaba del machismo. Muchas mujeres no han ido a la escuela. Las pocas mujeres que yo conozco que están haciendo esto es porque están estudiando lingüística, porque ya están en la universidad. Tiene que ver también, creo que la escritura con un rol de género, ¿no? Que cambie, ojalá cambie en unos años más, pero yo te puedo decir que más que guardianas de la escritura, yo creo que son guardianas de la palabra. La gran mayoría de hombres que estudiaron son maestros y son los que, por ejemplo, algunos se interesan en la lengua y comienzan a incluso a hacer vocabularios, comienzan a hacer reglas gramaticales, de escritura. Entonces, creo que podría decir que más bien los hombres son un poco los que están un poco más ligados al tema de la escritura. Estamos en la parte final de esta entrevista que nos parece ha sido muy rica en conceptos, nos dejas con muchas inquietudes. Quisiéramos preguntarte cómo te gustaría cerrar esta charla. ¿Les parece si leemos otro poema? Y deseo que mujeres que nos hayan escuchado, hombres también, que en donde quiera que estén, si son hablantes de una lengua originaria, que la hablen sin miedo, que la hablen sin temor, que la compartan, porque únicamente nuestras lenguas van a vivir mientras las sigamos hablando, mientras las compartamos. Y pues decirles también a los que no son hablantes de una lengua que se acerquen a toda esa riqueza que palpita en la boca de los que hablamos otra lengua distinta al español de este país. Y pues bueno, si ya son hablantes de inglés u otra lengua extranjera, créanme que no les va a costar nada aprender una tercera lengua, y esa tercera lengua puede ser náhuatl, puede ser maya, puede ser zoque. Entonces, creo yo que es una buena oportunidad acercarnos a las lenguas, ¿no? Acercarnos y escuchar otras historias y otros mundos que quizá en el español no podríamos comprender. Y pues bueno, les voy a compartir este poema dedicado a todas las mujeres que guardamos y defendemos la memoria y la palabra de nuestros pueblos. Sabi, me kunshenyan chaindu shinura sabi. Me kunshenyan kwaku rakwaku nyan chikui ranyun, nyanko, nyanra, nyansa. Me kunshenyan tung, nyan yucha nyan divi. Takwatu me kunshenyan nyan kachitun kun tikan divi yatsi kwa chikui. Yatsi bichon tikinyo ratsa in. Sabi, he visto mujeres de ojos negros y lluvia. He visto mujeres que lloran y ríen, mujeres agua y tierra, mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres palabra, mujeres río, mujeres cielo. Rezo por ver mujeres siempre, mujeres que digan su palabra en este ancho cielo como jícaras con mucha agua, jícaras que mojan las semillas de la tierra y florecen en lo sagrado.
Nadia, ¿cómo podemos seguir las iniciativas y el trabajo de la poeta Nadia López García? Claro, pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Nadia Newsabi en Facebook. Estoy también así en Twitter. Y pues bueno, también si gustan leer Tierra Mojada, lo pueden descargar totalmente gratuito de internet. Solo ponen en Google o en su buscador Tierra Mojada Nadia López García y les va a salir el PDF donde podrán leerlo sin ningún costo. Y también pueden buscar en SoundCloud el audio para poder ir viendo el texto y poder ir escuchando los poemas. Y pues bueno, deseo que muchas mujeres sigamos hablando, ¿no? Y sigamos diciendo nuestra palabra, también hombres, también niños, y pensemos un poco a las lenguas y a su posibilidad de seguir creciendo en este mundo. Pensémoslo como un acto colectivo, ¿no? Un acto de comunidad. Pensemos que cada uno de los promotores, de las personas que hablamos una lengua, somos una gotita, ¿no? Pero si nos juntamos todas y todos, vamos a hacer un mar y nadie va a poder detener ese mar. Y seguramente nuestras lenguas van a tener mucho tiempo para caminar en esta tierra. Que así sea. Nadia López García, muchas gracias por tu participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Sabini, buenas noches. Las Mujeres Contamos. Un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.